Hola amigos, buenas noches. Soy tu psicóloga corporal, Ana Patricia Molina. El día de hoy vamos a hacer un video en colaboración con Wisteria Garden, donde justamente vamos a hablar de la próxima plática, de los próximos planes, proyectos, promociones que tenemos para ti en este mes de febrero. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿O por qué? ¿Qué tema es el que vamos a retomar? Justamente lo que vamos a retomar es esta parte de lo femenino, de cómo es que se ha ido concibiendo, de cómo lo hemos ido viviendo, y lo vamos a hacer en conjunto de los arquetipos de las diosas. Pero bueno, queremos primero darte una introducción de qué va a tratar todo esto, darte fechas, ir comentándote toda la agenda que el día de hoy tenemos para ti. Y pues bueno, vamos a invitar a... Denme un segundito. A ver. Ya. Que le ando aquí agarrando la onda a esto. Que se pueda unir Wisteria Garden con nosotros. Listo. Hola. Bienvenida. Esto quedó muy rápido. No se te entendió, se cortó un poquito. Esto quedó muy rápido, qué bueno. Qué bueno. Sí, es que ya saben, ¿no? Es como parte del ritual, el que hay algunas fallas técnicas. Tenemos que cambiar el ritual. Entonces, como se los mencionaba, pues está con nosotros Carolina León de Wisteria Garden. Y estaba platicando, Caro, que justamente lo que vamos a hablar es de la introducción para nuestra futura plática, además de hablar de la agenda de trabajo que tenemos y de algunas futuras promociones que estamos, bueno, las promociones que vamos a manejar. Entonces, Ok, bueno, si gustas saludar, Carito. ok, hola, mucho gusto, soy Carolina León, soy de Wisteria Garden, donde tú creas el hechizo y nosotros te damos las herramientas. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta y que tiene que ver con lo femenino y las diosas. Entonces, hay algunos puntos aquí que van a ser importantes, donde vamos a comenzar. Por ejemplo, ¿qué es un arquetipo? Cómo se estudia una diosa, que sería el lado Wicca, y vamos a hablar con Patti también de este punto de por qué estamos tocando este tema, hacia dónde va enfocado hacia lo Wicca o hacia lo pagano y hacia dónde se relaciona con la psicología corporal. ¿Estoy en lo correcto? Es lo correcto. Si quieres, de ahí empiezo un poquito a mencionar, ¿por qué empezar a hablar de lo femenino? ¿Por qué empezar a hablar de estos arquetipos? Y bueno, primero nos gustaría comentarles que no se trata solamente de hablar de lo femenino, sino que vamos a hablar de los dos, pero bueno, damos apertura con lo femenino. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablar de algo femenino, de esta parte? En una época cuando el movimiento feminista está muy fuerte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, principalmente porque lo que nos hemos topado en la práctica, Caro y yo, es que la concepción de lo que es ser mujer, por decirlo de alguna manera, está con muchas dudas. Está muy nublado y aunque tratamos de movernos hacia diferentes aspectos, seguimos cayendo en muchos estereotipos. En el estereotipo de, bueno, ser mujer implica tal cosa, pero bueno, si yo quiero ser femenina y no me quiero apegar a ese estereotipo, entonces tengo que ser de otra manera, ¿no? Y entonces nos hemos percatado, insisto, en la práctica y en los propios procesos, que no hay una claridad en lo femenino, empezando por eso, y que por ende tampoco hay una libertad de poder hacer nuestra propia construcción como mujeres, lo cual nos lleva a que o volvamos a caer en el otro lado de los estereotipos, o estemos en confusión, o estemos a la defensiva, que más bien creo que viene de esto, ¿no? De esta confusión, de que no sabemos qué implica, pero sobre todo de que podemos construirlo a nuestra manera. Pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? Que era el que platicaba con Caro. Cuando yo empecé a dedicarme a lo corporal, me topé con muchas mujeres que a lo mejor su forma de vestimenta, de arreglo es más sencilla. No se maquillan, andan más cómodas, etcétera. Y entonces, en algún momento yo pensé, bueno, es que para verme como no superficial, yo tengo que ser de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando a lo mejor hasta mi raíz, mi historia, mi propio gusto se enfoca o puede congeniar con una estética, ¿no? Con una forma de arreglo? Hasta que conocí a una persona y otro tipo de trabajo que me combinaba las dos y era lo que, por eso surgió esta plática. Le decía, claro, es que realmente no nos hemos descubierto como las mujeres que queremos ser.
sino seguimos de alguna forma correspondiendo a estereotipos, pero reitero, creo que es más por ignorancia que por una falta de deseo o por otra cosa, pero pues, ¿tú qué opinas, Carito? A mí me encanta el tema porque yo digamos que yo sí estoy muy metida en lo que se llama teurgia. Y la teurgia es como este estudio entre, digamos que es crear el puente entre tú y la divinidad, ¿no? O sea, esta parte divina de otra persona. Entonces, todo este estudio, el conocerla y demás. Y cuando yo platicaba con Pato y me decía justamente cómo percibimos lo femenino o cómo nos están vendiendo qué es lo femenino, resulta que, bueno, la concepción, si ahorita tú preguntas, oye, ¿qué es femenino? Te van a decir, ah, pues es el vestidito y que seas linda y la voz dulce y bla, 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 ¿no? Pero, por ejemplo, yo llevo en Wicca ya varios años. También he estudiado como este camino Vidkar, un poquito de, o más de Salovolva, como la bruja nórdica. He estado investigando en celtas, en el panteón egipcio, en el panteón sumerio y demás. Y resulta que las diosas no solo son Afrodita, Venus, que otra, así como Hécate, bueno, es que Hécate tiene más facetas, pero no es solamente esta diosa bonita, llena de joyas y llena de flores. Con las diosas también tenemos estas superestrategas que dominaban a los soldados. Tenemos a estas mujeres que eran guerreras increíbles y dominaban todo, ¿no? O sea, tenemos a la gran Sekhmet que tuvo que ser parada por la mitad del panteón egipcio porque ella ya había conquistado casi todo el mundo y se bañaba en un río de sangre. Entonces, hay muchos conceptos de diosa que representaban más de lo que nosotros tenemos por entendido como femenino. Y no por eso dejaron de ser femeninas. Al contrario, en el camino del paganismo se vende mucho esta dualidad donde podemos ser como, sí, esta parte de flores y bonitas, pero somos mucho más complejas. Venimos a hacer algo mucho más grandes. También con los hombres, ¿no? O sea, es muy chistoso que ahorita lo femenino es la comunicación. O sea, obviamente la comunicación es femenina. No, no, no. O sea, ¿por qué los dioses? O sea, Hermes en el panteón griego es el dios de la comunicación, ¿no? Narciso es el de la belleza. Tenemos estos dioses que también representan mucho de lo que consideramos ahorita femenino, pero son hombres. Entonces, ¿cuánto nos están vendiendo según lo que decidieron algunas personas o la publicidad que es femenino y masculino? ¿Y qué es verdaderamente esta cuestión de géneros en el mundo que vivimos? Y romper estas ideas para poder ser libres de ser como queramos sin perder este contacto con así que con todo el mundo y con lo que eres realmente, con tu verdadera esencia. Yo puedo ser sumamente, no sé, guerrillera o pedera o lo que quieras, pero no dejo de ser femenina tampoco. Uno no rompe lo otro, no está peleado ahí. Al contrario, ¿no? A lo mejor esta parte de ser, ¿cómo se dice? Es que pienso la palabra en inglés, pero a lo mejor esta parte de ser tan aguerrida, tan de repente que puedas manejar esta furia salvaje y defenderte, esta capacidad de reacción, también tiene que ver con el lado femenino protector, con este sentimiento de proteger, esta protección, este instinto materno que nos ayuda a cuidar y no dejarlo solo en si tienes una familia o si hiciste la comidita, no, o sea, también viene esta parte de defender a los que amas. Entonces, se me hace muy interesante tomar este concepto y poder usar algunas diosas de diferentes panteones para ejemplificar mejor cómo lo femenino implica mucho más de lo que vemos ahorita en libros, revistas o en películas. Y fíjate, ahorita recordaba, Caro, de lo que hemos platicado en otras ocasiones, les comento, por ejemplo, del lado de las constelaciones familiares, también se habla de esta parte femenina y masculina, ¿no? Que voy a ser honesta, de repente, por lo menos a mí, me costó trabajo empezarla a captar, porque algunas cosas caerían como en este estereotipo, ¿no? Pero va desde, yo he escuchado mucho, ¿no? Y de hecho ya me estaba dando cuenta que también a mí me ha pasado el hecho de es que me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Y más allá de si es por una u otra razón, es poder decirnos, bueno, ¿y qué onda con tu gremio, no? O sea, ¿qué piensas?
pues unas sí me caen bien y otras sí me caen mal. No se trata de caer en como soy mujer, por eso ya te quiero y todas nos amamos y demás. No, creo que esa parte de respeto y cómo tú te asumes como tal, pero bueno, les mencionaba de esta parte de las constelaciones en las que justamente hay ciertas características femeninas y masculinas. Y entonces vendría la duda, porque son pláticas que hemos tenido, Caro y yo, mucho, y entonces, ¿qué no es caer otra vez en las normas ya establecidas? No, tanto hombres como mujeres tenemos esos dos lados, por decirlo de alguna manera. Pero obviamente hay uno que predomina, desarrolla más y va a tener ciertas características. El que desarrolla es una no quiere decir que la otra esté inhabilitada. Y ahí iría, desde lo femenino, hay que tener en cuenta que vamos a ver un complemento, pero de unidad, no porque andemos incompletos, que retomo la pregunta que nos hace Edel, desde las constelaciones familiares, que es lo femenino. Entonces, las características de lo femenino, ¿cuáles son? Ambos cuidan, pero la parte masculina cuida en cuanto a ser protectora, es así como el que está cuidando la cueva, me voy a lo más primitivo, y la parte femenina cuida, es la que te apapacha, es la que si te lastimas te cura, etcétera, ¿no? Es la que da vida y la va alimentando, justamente por eso la parte de la comida es muy fuerte. ¿Quiere decir que solo las mujeres pueden cocinar? No, pero en nosotras hay como un plus en esta parte de vamos a nutrir, y que nutrir también puede ser hacia las acciones que estamos haciendo, nutrir esos proyectos, o sea, tenemos una conexión directa con la vida muy diferente desde el momento en que nuestro cuerpo puede albergar otra vida, cosa que pues un hombre fisiológicamente, pues al menos no lo hace, ¿verdad? Entonces, lo femenino sería esta parte más delicada, más dulce, pero no desde la debilidad. Por eso les digo que de repente algunos adjetivos me cuesta un poquito de trabajo. Es esta parte de me dejo saber que tengo una limitación, pero también que tengo una fuerza. Entonces, tú quieres ver la fuerza que tiene una mujer, una meta, el proteger a las personas que ama, etcétera, ¿no? Y entonces su fuerza es como más de dar esta raíz, de dar ese soporte de la vida. La fuerza de un hombre es más como de me mantengo y me dirijo en ese camino, es más de acción. Nosotras somos como más de preparación. Entonces, por eso insisto, que no lo tengamos, no. Pero justamente desde las constelaciones lo femenino es esa parte de incluso cómo vivo mi cuerpo, cómo lo veo, cómo lo asumo, cómo vivo mi propia menstruación, cómo me siento yo como mujer. ¿Me gusta ser mujer? Me puedo sentir, no sé si les ha pasado, digo, aquí voy a hacer un pequeño promocional, les recomiendo el beso de Freya de Wisteria Garden, porque yo me acuerdo que alguna vez Caro me dijo, creo que te hace falta usar el beso de Freya, y yo así como de, todavía no. Y hace poquito que andaba en ese trabajo lo femenino, lo ocupé. No saben, yo me sentía la mujer me sentía hermosa, sensual, segura, sexy, y ese es el contacto con lo femenino. Ajá, o sea, hay algo dentro de ti que surge que dices, no manches, me siento bien mujer. O sea, no sé cómo explicarlo. Igual Edel, no sé si quedó un poco, o sea, quedó un poco más aclarada la respuesta. Y que es esta parte en la que a veces ¿cómo nos podemos dar cuenta que lo femenino a lo mejor se vio distorsionado? Porque caemos una parte más agresiva, una parte como más de, ¿cómo lo diré? Que parece hasta un poquito más hombre, pero a ver, ahí échame. Tú explicas muy bonito eso, Carito, porque ahí sí necesito apoyo. La idea la tengo muy clara, pero a veces me cuesta trabajo, y lo puedo identificar, pero me cuesta trabajo explicarlo. Y por eso también el apoyo, cuando platicamos de esto, con lo de las diosas, es como muy, muy claro poderlo entender. Digo, esa es la parte de constelaciones. Sobre mi parte, que vendría a ser como más hacia el paganismo, en la cuestión de género, lo femenino vendría a ser el pensamiento, toda esta parte de la planeación, cómo concebimos las cosas, como digamos que esta parte de la mente, y lo masculino vendría a ser la acción. Entonces, ¿qué pasa cuando juntas lo femenino y lo masculino? Que encuentras este equilibrio y puedes hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, si lo femenino está conectado con la intuición, con la mente, con cómo siento el mundo, cómo percibo el mundo y todo esto, y contacto con lo masculino, que es llevar a la acción mis ideas, lo que pasa en ese momento es que empiezas a crear cosas. Y es este concepto de ser fecundo, o la fecundidad, y la fertilidad, que una requiere de la otra, ¿no? O sea, no puede existir la una sin la otra, porque si no, se queda estéril todo. Dentro de esa idea también, que es algo que a mí me gusta mucho, dependiendo el panteón que se utilice, bueno, en general hay comunes, pero
En los panteones es como le digo a las mitologías, a las diferentes mitologías y dónde las encuentro. Hay muchas cosas que rompen estas ideas que ya tenemos establecidas sobre masculino, femenino, géneros de rol, incluso la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita Loki, que es un dios nórdico. O sea, Loki en alguna ocasión se convirtió en una yegua para atrapar a un corcel que era magnífico. Y este corcel no solamente la atrapó, sino que la preñó. Y Loki, que es un dios varón, se presenta, convertido en mujer, decide dar a luz y tiene el caballo que va a ser el caballo que va a llevar a Odín, que se supone que es el caballo más veloz del mundo, y es el que va a llevar a Odín, se lo regala a Odín. Pero él no tiene este complejo de, ay, es que si me transformé en mujer, que si menos, que si más, que si no, o sea, a él no le importa. Él, ya sea mujer, serpiente, quimera, lo que sea, él se divierte, o sea, él es él, o es ella, pero la esencia de Loki sigue ahí. Por eso decía que aquí con los panteones se rompen muchas ideologías, ¿no? Hay cuentos donde Thor y justo Loki tienen que ir a una boda a rescatar a una diosa y o lo que hacen es salvar a la diosa y se disfrazan de ella. Y entonces Thor está vestido de mujer y se casa con un gigante. ¿Dónde están? Les digo que Carol, yo tengo la idea, pero Carol la cuenta de una forma que casi digo, lo que dijo es lo que estaba tratando yo de decir. No te preocupes, pero bueno. Entonces se disfrazan de mujeres y al principio el gigante la ve como esposa, ¿no? O sea, se rompen muchos paradigmas, se rompen muchos juegos y decías, bueno, Thor es el máximo guerrero, es la expresión de hombría, de virilidad, de valor. Y sin embargo, pues también venía como de, pues me veo bonito. O sea, no había estas crisis que ahorita nos presentan donde tiene que ser todo tan marcado, donde tenemos que ser todo de una forma. Entonces, desde el lado del paganismo y desde la teurgia nos da como muchos ejemplos de cómo diversos dioses o inclusive cómo nacieron diferentes eníadas, ¿no? Los egipcios tenían un dios hermafrodita que creó todo. Y este dios, o sea, era un dios creador y era un dios súper poderoso, es el dios de la creación, precisamente porque tiene lo femenino y lo masculino y fue capaz de engendrar, pero necesita los dos. Entonces, me gusta esa parte. Y fíjate, ahorita me llevaste a pensar y retomando también ahorita Agua Balconera Edel, del anime, me estaba acordando de la impresión, no sé si conflicto, pero sí del parteaguas que en su momento fue Ranma y medio. Por Sí. esta misma situación de estar cambiando. Entonces decían, es hombre, es mujer, entonces, pero se vuelve gay eso, y sí mucha controversia que causó, porque justamente llega a romper como este paradigma, estos estereotipos de lo que implica ser mujer u hombre, y de que si tienes una característica, te tienes que quedar en esa característica. O sea, como le estamos entendiendo es que tenemos una base, y que de esa base partimos para... El otro día encontré para mí la definición perfecta de personalidad. Fui la mujer más feliz del mundo. Personalidad es descubrir lo que eres. Y eso entonces me da muchas respuestas hasta del conflicto que luego para explicarle a los adolescentes. No estás construyendo nada, te estás descubriendo. ¿Y cómo te vas descubriendo? Conociendo. ¿Cómo sabes que te gusta cierto tipo de comida? Probándolo. Entonces, realmente lo que implicó, por ejemplo, Ranma, retomándolo como con estos puntos que podemos tener en común, viene entonces, ¿qué es? Pues no sé, se está descubriendo, o sea, es Ranma, ¿no? O sea, no podría decirlo de otra manera. Y que justamente como hemos partido de estos estereotipos para formarnos, para ocultarnos, pero no para encontrar lo que realmente somos, partiendo de la base de un femenino o de un masculino que puede predominar. Entonces justamente por eso es retomar este tema, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta, a mí que me empezó a ocurrir, que también a consulta me empezaron a llegar más hombres que traen este conflicto de lo masculino, porque los estereotipos a los que respondían no les están funcionando, los están llevando también a un sufrimiento. Y ven estas preguntas, entonces, ¿qué es lo masculino?
Y bueno, ¿y qué es lo femenino? Entonces, ahí va un poquito esta directriz y lo que me gusta mucho a mí escuchar de Caro en cuestión de los dioses es toda esta variedad. Apenas estamos en una plática donde le digo, es que no hay bueno ni malo. Le digo, desde los dioses, le digo, no hay bueno ni malo. Son personas, son humanos. Y me decía, exactamente. Entonces, vean cómo hay mucha más información, pero nos hemos encasillado a que todo es muy encarnado ese deber ser y más no el identificar nuestra personalidad, lo que somos. Exactamente. Y es que también, por ejemplo, ahorita que retomamos el ejemplo con Ranma, ¿no? O sea, yo era fan, a mí me encanta el anime. Y bueno, lo vi. Y entonces muchas veces decían, es que si él se convierte en, o sea, se convierte en mujer y lo están viendo, los niños se van a volver gays. Y decía, había un detalle muy curioso en esta cosa. Él se podía transformar en mujer, pero no se sentía atraída hacia los hombres. Aquí era como este enfoque de que te estés, o sea, que estés encontrando tu género, ya sea que sea femenino, masculino, intersexual o que seas no género, non género, o sea, o cisgénero, todo eso, no tiene que ver con tu sexualidad. O sea, viene esta parte bien curiosa. Primero en definir esta parte que viene con muchos tabús, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo aquí? Con Ranma, o sea, es que yo me acordaba, es que los niños se van a volver gays y decías, no, eso se transformó en mujer. O sea, No, ajá. su cuerpo cambió, pero su mente seguía siendo la misma. Inclusive él con el cuerpo de mujer se sigue comportando de cierta manera, él sigue siendo un varón. Uh-huh. O él sigue siendo como esta parte masculina. Conforme va pasando la serie, pasa algo que me gusta mucho y que creo que me divertí, que por eso me gustaba la serie, porque el personaje empieza a disfrutar las ventajas de ser mujer también. Uh-huh. Digo, yo la vi muy poco, pero estoy tratando de recordar. Pero sí, de O sea, hay los capítulos capítulos que llegué. donde él podía hacer cosas que como varón no podía hacer. A lo mejor disfrutar de un postre que le gustaba, a lo mejor, o ver una serie cursi, o hacer como ciertas actividades que estaban catalogadas para mujeres, pues él no podía hacerlas como hombre, o sea, como no se podía esta parte. Entonces, había capítulos donde él salía o sea, él salía ya que se había transformado a propósito para poder hacer estas actividades sin ser juzgado. Y eso a mí me Y, causaba muy, o sea, eso a mí se me hacía divertido, sí. ¿no? Y Esa parte. fíjate que perdón, dime. No, sí. Es que estaba recordando, ahorita que te estaba escuchando acerca de los cuestionamientos que surgieron, tú me corregirás, ahora sí que yo lo digo como lo viví, porque yo no soy tan, ahora sí que lo que puedo saber de anime, más bien es lo que me ha platicado gente que sí le gusta mucho. Pero yo no recuerdo que mis compañeros o mis amigos que veían Ranma tuvieran el conflicto de cómo es que es hombre y es mujer. Disfrutaban No, la para nada. serie y la entendían. El conflicto era de los adultos alrededor. Entonces también podemos ver cómo justamente estas creencias se perpetúan y cómo es que también en nuestro rol de adultos vamos delimitando mucho o vamos perpetuando estos propios estereotipos, estas situaciones de género. O sea, hace 20, 30 años, digo, hoy escuchar de un chef nos es muy común. O que un hombre o una mujer cocine, digo, sigue a veces llamando la atención a alguien, pero realmente no nos es extraño. Hace 20, 30 años, digo, ¿cómo? ¿Un hombre cocinando? Es que se quedó solo. Ah, bueno, porque se quedó solo, ¿no? Y aún así hasta cocinaban ciertas cosas, no todo. Entonces, ciertas situaciones que aunque nos creamos que estamos ya como muy avanzados, no se nos presenta algo que nos pone de frente y nos cuestionamos. Y eso obviamente nos lleva a cuestionar cómo lo estamos viviendo nosotros. Sí, se vuelve complicado. Es algo bien chistoso porque, como con el ejemplo que diste, un chef siempre tiene más, o bueno, antes, un chef siempre tenía Uh-huh. más categoría, como más altura que una cocinera. Uh-huh. De hecho, que lo más que llegó fue que les dijeran madrotas. Tiene otro nombre. Perdón. No, Es perdón, ¿cómo se?
El momento chusco patrocinado por Libera tu Santa Crece. Ay, ¿cómo se llaman estas? Las que son, las que son las encargadas de las cocinas en las grandes haciendas. Bueno, que de ahí empieza. No sé, me voy a acordar, Bueno, pero síguele, Carito. el asunto es que muchas veces a las mujeres que estudiaban lo mismo y todo les decían son cocineras. Y no, ellas son chefs también. Pero venía esta crisis justamente de decir, bueno, ¿por qué el hombre es chef? Si tenemos la misma preparación, ¿por qué el hombre automáticamente era chef y la mujer era cocinera? ¿No? Podía ser el Ajá. mismo trabajo. Y la cuestión aquí era, es como decir, es que es un hombre. Y decir, nos empezamos a meter en terrenos ríspidos, ¿no? Ahorita ya hay más respeto, ya es la chef, el chef, o sea, los que nos van acompañando, ya se ha ido marcando esa parte. Espera, aquí estoy leyendo. El conflicto que yo tuve con ese anime fue que ella se valía. Ah, sí, esa parte también estuvo mala. O sea, Yo, también esta a parte ver, de te escucho exploración y de los los dos. hombres me recuerda mucho a mis amigos cuando decían, es que si yo fuera mujer yo sería bien zorra. Y yo decía, ¿por qué catalogarte como zorra? O sea, ¿por qué? Pero era una frase que mis amigos decían mucho, o sea, tenían varios amigos y todos eran, es que si yo fuera mujer yo sería bien fácil, o yo sería bien tal. Y yo, ¿por qué? Ajá, ¿No? O sea, y decía, ujú. es que creo que ellas se divierten más. Y yo decía, bueno, ellos también están notando este conflicto también con nosotras, ¿no? De tener que cuidar tu reputación todo el tiempo. Porque esa también era una presión que como mujer era, ok, ¿quién eres? Porque cuando viene este lado femenino estamos acostumbradas a que es o la santa o la Los, promiscua, ¿no? los famosos arquetipos, que es también de donde vamos a retomar para la plática. Exactamente, volvemos a los arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es un concepto o idea en el que se basa o sea, que sirven para imitar o para definir a cierto personaje. No se preocupen, en la siguiente plática se los voy a definir mejor, pero hablo como precisamente recordando, por ejemplo, los que pues ya nacimos en los finales de los 80 o principios de los 90, que en algún momento tuvimos que haber visto alguna telenovela o algún contacto y ya vemos que la buena siempre se viste de claro, siempre es linda y inocente, y la malvada siempre usa colores provocativos, tiene a todos los hombres, hace lo que quiere y todo. ¿Por qué? De la sensualidad. Ajá. ¿Por qué esta libertad con la malvada? Porque al final iba a ser castigada. Esta era la parte cruel. La villana, Ajá. del capítulo 1 hasta el capítulo 999, si dura 1000, se va a divertir. Ajá. Va a usar lo que quiere, se va a vestir como quiera, va a ir a donde quiera. No hay, o sea, si le dicen no, ella va a ver la manera y lo va a conseguir. Pero en el final va a ser castigada. Ujú. Entonces, 1 o 2 capítulos antes le va a empezar, se van a dar cuenta que es mala, se va a morir o se va a volver fea. Las leyes de la vida, ¿no? Que fue una Sí. constante en casi todo el material que se vendía, ¿no? Hablando de telenovelas Ujú. o historia. Y la buena sufría al principio, sufría en la mitad, pero ella es buena y ella ayuda. Y al final, todo lo bueno que hizo le va a dar frutos y ella va a ser feliz con un hombre, con el hombre que amó al principio, y se acabó la historia. No vamos a saber qué más. Y con O sea, respecto a las creencias, perdón, ojo, cuando hablo de religión es netamente histórico, que va muy ligado a la idea de la gloria eterna, ¿no? O sea, venimos a sufrir a este valle de lágrimas y entonces entre más sufras vas a alcanzar esta parte divina que también va muy vinculada en cómo nos han vendido la religión. exactamente. Tiene que ver mucho con la religión. Perdón, es que esto se me está acabando la pila. Nos está consumiendo la sudadera de Flash. Entonces sí, justamente partimos Wonder de estas Woman. dos áreas de conocimiento que ambas manejamos, pero si se dan cuenta se vincula con muchísimas cosas. Aprovecho rapidísimo para decir, hace poco alguien me aventó un cuestionamiento como de este tipo, ¿no? Una compañera de trabajo, que decía que tenía una paciente que se estaba quejando porque no podía ascender y que el puesto que ella estaba buscando se lo habían dado a una persona porque ocupaba mucho su sensualidad, su coqueteo para entablar relaciones públicas.
Y entonces, esta me dejó así pensando, dice, ¿y qué tiene de malo? Dice, también es una habilidad. Dice, ¿por qué no ocuparla también? Está censurando. ¿Cuántas también una característica de esta mujer? Dice, no, pero es que no se ve nada. Dice, no te preocupes, una cosa es cómo llegas y otra cómo permaneces. Dice, pero si tú ¿por qué no ocupas? Dice, no está hablando que te tires a todo mundo. Dice, hazlo como quieras. Dice, pero ¿por qué no? Dice, ella se está mostrando amable y no en competencia con los hombres. Dice, esa es su manera. Tú te estás poniendo en competencia. Obviamente van a buscar pelea, ¿no? Implícita. Ah, Dice, ¿por qué no buscas esa parte amable en ti, no hasta esa parte sensual? ¿Qué tiene de malo? Y yo dije, chanclas. Dije, ¿tenés otra forma de censurar? Una parte que tenemos. Digo, si estamos hablando de libertad, podemos ocupar la libertad como se nos dé la gana. Entiendo la participación, de que resaltan mucho esa parte y que esa también es un poco como un estereotipo. Pero me lleva a pensar eso de todo lo que tenemos y cómo lo censuramos. ok. Uh-huh. Es que esta censura es como muy tramposa. Uh-huh. Empecemos con, ¿no? Por ejemplo, en las novelas teníamos dos personajes, porque está como muy bíblico el asunto, ¿no? O sea, o esta persona súper pura o esta persona que rozaba en el pecado. O sea, Claro. teníamos estos dos personajes. Pero, obviamente, hay muchos más arquetipos en esta línea que va creciendo. Regresando al tema de la diosa, hay muchas diosas triples que vienen como esta doncella primero, que es esta mujer, esta como niña que está despertando al mundo y que se está enamorando de todo y todo le asombra y está descubriendo. Después tenemos esta faceta como mujer, como esta mujer que despierta su sensualidad, su sexualidad, que empieza a crear cosas, que también está conectada con la etapa de guerrera. Y luego vamos al final con la tía o con la anciana, que es esta mujer que ya conoce el camino, que ya sabe para dónde ir, ya sabe cómo hacer las cosas y que ya tiene todo súper definido. Entonces, por ejemplo, cuando lo veo más hacia la teurgia, digo, había diosas impresionantes que estaban como... La misma Freya era guerrera, pero era vanidosa, pero era linda, pero era coqueta y además se echó a quien quiso y se enamoró y le sufrió, o sea, ella era todo, ella es un universo, Freya es un universo, ¿sí? Que no está limitado a este concepto femenino tan pobre que tenemos en este momento, ¿no? Y digo pobre porque estamos como muy clavadas en que lo femenino son 7, 4, o sea, hacemos una listita de 10 cosas y esto es lo único femenino. No, claro que no. O sea, hay muchas cuestiones que son femeninas que no precisamente tienen por qué encajar en lo que los demás nos están diciendo. Este concepto de hacer grupos es muy femenino, o sea, de hacer grupos, de como el apoyo del entorno. Si nos vamos a una cuestión antropológica, recordemos que son las mujeres las mujeres las que afianzan esta idea de comunidad, porque son las que empiezan a cuidar lo que se casó. O sea, al principio ellas cazaban, ellas también cultivaban, ellas hacían de todo. El asunto es que cuando la mujer es la que puede crear vida, la prioridad es cuidar a esa persona, porque ella es capaz de engendrar algo que el otro género no puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? La mujer cede ese espacio de, bueno, tú sal a cazar, porque yo tengo que cuidar ahorita a mi bebé y tengo que hacer esto, tú sal a cazar y tráeme comida, o sea, haz algo. Pero no es como de, porque no pueda, sino porque ella elige cuidar esta vida y crear un entorno para que esta vida pueda seguir creciendo. O sea, lo que se prioriza, ¿no? O sea, es muy diferente a decir no es porque no puedas, a priorizar, y creo que desde el momento, como lo estás diciendo, al contrario, se prioriza esa magia de poder dar vida, ¿no? O sea, no es no puedas, sino eres tan mágica que te cuido. O sea, ¿cómo cambia el discurso? Entonces, si empezamos a ver esta parte, hay que también quitarnos ciertas ideas de la cabeza. No es porque seamos débiles y no podamos, sino porque podemos hacer algo que ellos no. Viene esta idea de cuidar esta habilidad o este don, cuidarlo, abrazarlo y protegerlo.
es el momento donde entonces ella le da a él esta como tarea de, bueno, tú vas a proveer, o sea, yo te voy a dar un espacio donde la vida va a crecer, donde esta vida que estoy teniendo va a crecer y donde podamos tener un espacio de contención y de cuidado. Pues tu misión es cuidarlo y generar, o sea, los recursos para que esto se mantenga. Sí, entonces, Y justo, si nos vamos, ¿vale? Y si nos vamos igual en no, antropología, veamos la concepción de lo divino en muchas tribus y demás, que siempre son estas diosas, siempre es el cuerpo de la mujer, y sobre todo el cuerpo de la mujer a punto, o sea, cuando está en gestación. Es lo mismo. justamente como lo dijo Caro en esa parte antropológica, es como se ve mucho en las constelaciones. Les digo que ella lo explica muy bonito. Esta parte de los roles, que no es porque uno sea más importante que el otro, sino nos volvemos complementarios. Y por eso es esta parte de dar, de procurar, porque es, te cuido aquí, estoy cuidando tu lugar donde vas a crecer, y entonces yo cuido lo externo para que puedas dedicarte. O sea, estamos en equipo, ¿de acuerdo? Y bien, Exactamente. no porque no lo podemos hacer. Aquí me gustaría retomar una participación de Edel, que dice, les recomiendo el texto de Marta Lamas, son los tipos de mujeres, dice, la pura, porque es en que aguas con la censura, monja, esposa, y no recuerda el otro, pero bueno, es una recomendación. Digo, he estado mandando saludos, pero está acá Pesa con nosotros, Clara Patti, estoy aquí haciendo un relajo, Annie, Michelle, y por acá también había visto otras, es que se mandado saludos, por ahorita ya no pude, pero bueno, saludos a todos los que nos están acompañando. Carito, creo que ya andamos un poquito sobre el tiempo, Ajá. es que no sé dónde se le ve la hora esto. En la parte donde dicen vivo, pícale. Fíjate, hoy aprendí, ok, estamos quedando unos minutitos, ya. Entonces, no Ok. sé si quieras, vayamos haciendo como una conclusión, como les comentaba, esto es la apertura para la próxima plática que vamos a tener el día lunes, igual no, ¿qué va a ser? ¿Por Wixteria, Carito, o por Libérate? Por Wichitaria. Por Wixteria. Vamos a tenerla en la página de Wixteria Garden, igual vamos a estar publicando en nuestras redes las ligas, porque ya vamos a abordar igual a mayor profundidad, pero enfocado a los arquetipos de las diosas. O sea, esto fue como el preámbulo de lo que hemos estado platicando, de lo que hemos estado cocinando. Esto ha sido un producto de muchas pláticas al respecto. De estar Sí. retomando conocimiento personal y profesional, y queremos compartirlo con ustedes justamente no con la finalidad de que ahora agarren y digan pienso como tú, sino de que vean que hay un abanico de posibilidades inmenso para vivirnos como mujeres y para vivir lo femenino desde todos los ángulos. Entonces, no sé si quieres ir comentando algo, Carito, algo más para ir enfocándonos al cierre. Bueno, la finalidad aquí, sobre todo para que vean los dos puntos de vista, es cómo o sea, cómo hay un mundo de posibilidades más. Y cómo el mismo género también nos brinda otras cualidades que nos están diciendo que o no nos han dejado ver. Entonces, la cuestión con lo femenino es que solo conocemos una partecita de lo femenino. Hay muchas gamas, hay muchas formas, hay muchos colores, hay muchos cuerpos para lo femenino. Entonces, yo digo que hay que tener la mente abierta y empezar a prepararnos, ¿no? Porque no podemos estar definidas en estos arquetipos, por ejemplo, de monja, esposa y bla, bla, bla. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Y esa es la importancia de atrever a conocer esta parte sagrada femenina con las diosas y los dioses que nos brindan diferentes ejemplos de cómo antes se veían estos conceptos también. Y sería todo. Está genial. No, y es un tema, híjole, amplio, vasto, que a lo mejor hasta ni nos lleva solo una plática, pero bueno, la vamos a ir acomodando así, ¿no? Y entonces, también manténganse al pendiente de las pláticas porque tenemos dinámicas en las cuales vamos a estar regalando ya sea productos o servicios. No se preocupen, obviamente entrega segura, sana distancia, y en el caso de los servicios, manejados a distancia para quien así lo requiera o así lo necesiten, para seguirnos cuidando. Entonces, manténganse al tanto. La próxima plática les vamos a dar la dinámica para que ustedes puedan ser acreedores de estos premios que vamos a estar compartiendo con ustedes, de estos regalos que vamos a estar compartiendo. Entonces, pues, no sé si quieres decir algo más, Carito. Pues que abran la mente, que sigan buscando y sigan el llamado. Como dijo Pato, no tenemos que pensar igual, podemos encontrar un punto de comunicación y encontrar nuevas ideas y conceptos y hacerlas crecer.
Bueno, yo fui Carolina León de Wisteria Garden, donde tú creas el hechizo y nosotros te damos las herramientas, diciéndole sigan el llamado y sigan con nosotros. Muchas gracias por compartir su tiempo. Ok, gracias. Y sobre todo, como dicen, o sea, hay muchas formas, o sea, lo femenino puede tener una base, pero hay muchas formas de expresarlo. Dense el chance de descubrir su verdadera personalidad. Les agradezco infinitamente que estuvieran con nosotros el día de hoy. Es la primera plática que se transmite desde Libérate Sana Crece. Estoy muy emocionada. Vamos a seguir teniendo, en verdad tenemos muchos proyectos entre Wisteria Garden y Libérate Sana Crece. Y nos salió. Soy Ana Patricia Molina, tu psicóloga corporal. Y pues estamos en contacto. Si te gusta este video, regálanos un corazoncito y si puedes, también compártelo en tus redes y compártelo con tus amigos. El lunes 15 de febrero a las 8 de la noche vamos a tener la plática ya de lleno de lo femenino y las diosas en Wisteria, @Wisteria Garden. Un abrazo enorme, preciosa noche y estamos viendo. Nos vemos. Tiempo, ¿cómo se detiene esto? Ya se fue. ¿Ese es el tachecito? Sí. Todo genial la despedida hasta que la regué ahorita. Pudimos conectarnos, fue lo importante. Sí, pero ¿ese es el Bueno, tachecito? ¿Sí? sí. Okay. Adiós. Sí.